El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema de alto interés. En Venezuela se ha dicho que existe una especie de miedocracia, como la ha bautizado el doctor Luis José Uzcategui, nuestro invitado de esta mañana. ¿Qué es el miedo, doctor Uzcategui? Bienvenido. Gracias, muchas gracias, qué grato estar acá en este grupo. El miedo es la emoción más ancestral que tiene el humano. El miedo determinó la existencia evolutiva del humano. Cuando el humano empezó a caminar en su larga ruta y en la larga andar de millones de años, siempre tuvo el miedo allí como energizante. El punto concreto es que nosotros estamos en un país donde una de las estrategias más peligrosas es generar ese tipo de miedo, el miedo primario, el miedo elemental, el miedo que nos hace primitivos, el miedo que nos subyuga a seres superiores, en este caso buscando subyugar al presidente y a el modelo totalitario. El miedo en la política siempre ha estado presente, no es sino revisar cualquier etapa de la historia de cualquier sociedad o cualquier país, nos daremos cuenta de que ha sido la gran herramienta para dominar a las sociedades. Venezuela pues cae en esta tragedia donde el miedo se convierte en el elemento más cotidiano. Para crear miedo terrible fue lo que sucedió con esta decisión de que no siguiera el proceso que el grupo de la oposición había diseñado, que era quemar las actas, ¿no? Es la mejor evidencia de cómo cada vez van a aparecer nuevas estrategias para sembrar mayor miedo. Y esa referencia que hace este ciudadano, que ya empieza inclusive a unir al pueblo, tanto los que están con el régimen como los que no están, porque eso es una expresión de vínculo, de afecto, de consideración, diciendo los empleos públicos son los que están sufriendo más, ellos son los que están recibiendo esta arremetida, ¿no? Sin duda que toda la sociedad aquí está llena de miedo, y una de las estrategias también para sembrar miedo es la inseguridad. Si yo genero más inseguridad, yo tengo posibilidades de tener a la sociedad aturdida. ¿Cómo es posible que en un estado donde impera la miedocracia, como usted lo ha bautizado, 3 millones de personas se expresen de esa manera? ¿Será que su diagnóstico no era el correcto? Bueno, es que se rompió el miedo. Y la forma como se rompió el miedo, fíjate qué interesante es. Semanas antes de las elecciones del 12F, los candidatos presidenciales y la misma Mesa de la Unidad tomaron como uno de los temas principales el miedo. Casi todos los candidatos repetían continuamente el miedo, no tengan miedo, salgan, no deben tener miedo. ¿Qué pasó con este mecanismo? Que lo hicieron inclusive de una manera muy intuitiva. No fue que lo planificaron, ¿no? Tengo un querido amigo que por afecto me dice, no, es que leyeron el libro de la miedocracia. Realmente era una necesidad de esa estrategia, fue la gran estrategia. De las grandes estrategias que hicieron para que Capriles ganara, la gran estrategia era la que realizaron. Cuando se ponen los temas terroríficos en la mente del individuo, del humano, se saca de ese enjambre afectivo miedoso del tema y se lleva a la dimensión prefrontal, es el área de la inteligencia. Ahí es donde se piensa, se reflexiona y se es lógico. O sea, para vencer el miedo hay que hablar de miedo y reconocerlo. Identificarlo y decir, señores, le están generando miedo, señores, esta es la manera como generan miedo, señores, no tengan miedo. Eso creó entonces una respuesta colectiva. En el imaginario colectivo se rompió el miedo. Entonces empezó a haber un contagio afectivo muy grato, muy positivo. Y lo que sucedió en Venezuela es que la vivencia que se ha percibido en estos últimos días es única, se rompió el miedo. De modo que las cosas ya no están tan similares a como unos años atrás. Yo diría que lo que estamos viendo ahorita es futuro, juventud, energía, decisión, y algo muy importante, está hablando un individuo que está respaldado por un ícono. Si ese grupo de jóvenes, de adultos jóvenes que estuvieron compitiendo, se le siguen vinculados a Capriles, como es Leopoldo, María Corina y Pablo Pérez, y obviamente los otros dos también, pero el ícono que generan como respuesta al régimen oficialista es totalmente triunfador. Totalmente triunfador. Tú te imaginas estos 6 individuos por toda Venezuela con un mensaje más o menos similar, dando en el clavo como hicieron con el miedo.
dando realmente contundentemente en el corazón de los venezolanos, como hicieron con la estrategia del miedo, que no la planificaron, estoy seguro, fue algo que les nació instintivo. La misma Mesa de la Unidad utilizó mucho también el planteamiento del miedo. Nadie para eso, pero nadie. Doctor Ocate, muchísimas gracias Gracias por haber a ustedes. compartido con nosotros.